Entonces, viéndolo, esto es en planta. ¿Ya? Entonces, se detalla de esta manera. Para momento positivo, probablemente, si es una viga continua, sí, y entonces aquí iría un acero de 3/8. El siguiente sería el acero que se calcula, ¿no? Que tendría que calcular como una práctica ustedes. Y para el caso del momento negativo, es acá. ¿Cuánto? Ya, entonces, este es el detalle en el caso de acero negativo. Entonces, el de abajo siempre es para el momento negativo y se llama acero positivo. Y en este caso, para momento negativo y el acero se llama acero negativo. Siempre esta nomenclatura casi es estándar, en todos los diseños van a encontrar, y entonces toda la forma que lo vean de esta manera, lo de abajo es acero positivo y lo de arriba es negativo. Y esto se calcula. Entonces, sin embargo, el corte del refuerzo, ¿no? De acuerdo a la norma, a ver, perdón, te llamo en 1 hora y media te llamo, Víctor. Entonces, aquí hay toda una reglamentación que debe cortarse mínimo a L cuartos, más o menos. Y si hubiera más acero acá, también se igual el corte de acuerdo a los criterios de la norma, ¿no? Bien, ¿y cómo lo vemos en elevación, en un corte? Pongamos que fuera un piso intermedio, estaríamos así. Pongamos. Por ejemplo, entonces viéndolo en un corte, se vería de esta manera. Ahí el acero positivo, negativo, y este es el acero positivo. Igual acá, el acero negativo, el acero negativo, el acero negativo y el acero positivo. Entonces, en este corte, por ejemplo, esto sería un acero de 3/8. Entonces, y acá va el espesor de la losa, que es igual a 0.15, ¿no? Entonces, aquí es el acero negativo, ¿ya? Y este es el acero positivo. Entonces, igual se hace para todos los tramos, pero el detalle es convencional, como ustedes están observando, ¿no? Y los cortes, como les decía, es a L cuartos mínimo, ¿no? Y ya tienen ahí. Ese es el detalle en planos que ustedes tienen que presentar. Lógicamente, ahora, este es en un corte, este es en un corte, ¿ya? En un corte, por ejemplo, longitudinal. ¿Cómo sería en un corte transversal? En un corte transversal se vería de esta manera. En un corte transversal veríamos así.
Lo vemos el ladrillo primero, luego la vigueta, otro ladrillo. Y tendríamos, para el caso del acero positivo, lo vemos que está acá. Y para el caso del acero negativo, lo veríamos acá. Ese está, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto hemos dicho que es 15. Generalmente, la losa es 0.05 y esto sería 10, ¿no? Por lo tanto, igualito, el acero se vería en un corte transversal, positivo abajo y negativo arriba, ¿no? En un corte transversal, pongámoslos ahí, que podría, entonces este es el acero positivo y este es el acero negativo. Entonces, ese corte podríamos llamarle corte transversal. Corte transversal. Entonces tendríamos, o podemos llamarle también corte 1, pongámosles, y vamos arriba y hacemos este corte acá, ¿no? En cualquiera de ellos. Podría ser ahí, por ejemplo, ¿cuál nos conviene? A ver, negro, ya. Entonces, por ejemplo, este sería el corte 1, acá el corte 1, y lo tenemos abajo, ¿no? El corte 1, y ya tenemos abajo, que sería el corte 1. Bueno, llenar la tabla y detalle es el trabajo y se ve cómo se diseña una losa aligerada. Ahora, en el caso de una losa sólida, ejemplo, diseño de losa sólida, ¿no? El procedimiento es el mismo, ¿ya? El procedimiento es el mismo, ¿no? Es el mismo que el caso anterior, que el procedimiento es el mismo que pasó. El procedimiento es el mismo que el caso anterior. Ya. Entonces el procedimiento es el mismo que el caso anterior. Lo único que varía acá es el tema, ¿no? Ya. Es el mismo del caso anterior. Lo único que varía acá que varía es que el análisis
es por un ancho tributario de 1 metro. ¿Ya? Es lo único que va a variar. Luego, lógicamente, se tiene que verificar por corte y todo lo demás. Bien, con esto habríamos terminado la primera unidad. Vamos a la segunda unidad. Salvo alguna pregunta. Bien, pasamos entonces al, a la unidad 2, que vendría a ser unidad 2, análisis y diseño por corte. ¿Ya? O sea, hemos terminado el análisis y diseño de vigas, pero todo sometido a flexión. En otras palabras, hemos visto estrictamente hasta aquí todo lo que se refiere al diseño por flexión, ¿correcto? Pero las fuerzas que actúan en una estructura, pues no solamente es flexión, actúa flexión, actúa corte, torsión, actúa compresión y actúa flexocompresión. Entonces, estamos terminando el enfoque del diseño, todo lo que esté relacionado a un elemento que trabaja solo a flexión. Y el diseño es por sección, como hemos acabado de ver. Ahora, en esta unidad vamos a hacer el estudio, el análisis de cómo se diseña los elementos solamente corte. Bien. Bueno, el análisis y diseño por fuerza cortante, pues tiene data desde el año 1946, perdón. No tiene mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando del 40, del 46 al 2020. Estamos hablando casi 60 años, 70 años aproximadamente, ¿no? Entonces, es muy poco, digamos, muy poco tiempo que lleva este diseño. Y bueno, en el transcurso de la historia ha sido muy complejo poder determinar los criterios de diseño por corte, dado a que es muy difícil, muy complejo, ¿no? Entonces, haciendo un poco de historia, ¿no? El comportamiento a una fuerza cortante, como les decía, es sumamente complejo porque actúa en forma simultánea, ¿no? El cortante, la flexión, la torsión y la carga axial. Ambas cargas que actúan directamente sobre un elemento estructural producen corte, ¿no? Producen corte. Entonces, no sabemos en qué magnitud y dependiendo del punto, ¿no? Dependiendo del punto de donde estás haciendo el análisis. No se puede determinar muy fácilmente, ¿no? Sin embargo, se han desarrollado modelos matemáticos para explicar el tema. Sin embargo, a la fecha no se ha conseguido un planteamiento teórico que sea totalmente compatible con el comportamiento real del elemento. Es decir, se han ensayado un montón alrededor del mundo, científicos han trabajado sobre este tema, se sigue trabajando, pero aún no se encuentra un modelo matemático que nos dé la solución exacta, ¿no? Por la complejidad que tiene
el elemento sometido a corte. Sin embargo, la norma propone unos métodos semi-empíricos y está basado en el ajuste de los resultados, ¿no?, que den el laboratorio. Eso es lo que se tiene a la fecha. ¿Ya? Según la norma, para este caso del corte, lo considera como una falla frágil, ¿no?, lo cual se debe evitar, ¿no? De allí que la razón, que como es una falla frágil y para que no ocurra, se reduce, digamos, la resistencia requerida para diseño hasta el 85%. En flexión se reducía 90 o 0.9 el valor de phi, en este caso al 85%, ¿no? Otra literatura que podemos encontrar dice que la falla es producida por esfuerzos de tracción diagonal. Por lo tanto, depende de la resistencia de la tracción del concreto. O sea, en otras palabras, el corte depende mucho de la resistencia al corte del concreto. ¿Ya? ¿Algo más que podemos compartir? Ahora, ¿cómo a veces se conceptúa el diseño por corte? Generalmente, las secciones se dimensionan o se predimensionan, todas las secciones, vigas, columnas, se predimensionan para resistir flexión. Y luego se verifica si satisface o no el corte. Luego, si la sección no necesita, perdón, si la sección no resiste el corte aplicado, se refuerza con acero transversal, ¿no? Y en este caso, si no predomina la luz, hay vigas, por ejemplo, vigas cortas, donde la luz no predomina y solo predominan las dimensiones de la sección por fuerza cortante, entonces se toman las dimensiones transversales. Otro aspecto que hay que recordar de esta literatura, el efecto de la fuerza cortante, ¿no? Su mecanismo de resistencia varía según sea la forma del elemento y la dimensión. Por ejemplo, si el elemento es esbelto, si la viga es sumamente peraltada, o si es una consola, o si es una losa, como el que acabamos de ver, el diseño de losa. No hemos diseñado todavía, no hemos verificado la losa aligerada por corte. Entonces ahora a partir de esto vamos a estudiar el corte y vamos a verificar ese diseño que hemos hecho por flexión, si satisface la fuerza cortante. Como dice la teoría, primero se diseña o se predimensiona para soportar flexión y luego se verifica. Pero se verifica utilizando, como repito, algunas formas semi-empíricas. ¿Por qué? Porque no tenemos a la fecha toda una teoría exacta. Y bueno, ¿y cómo vemos en una viga físicamente la falla por corte? Hemos visto en flexión que las fisuras son al medio de la viga, ¿no? ¿Recuerdan? Generalmente en una viga sometida a flexión las fisuras son al medio y son verticales en la parte baja, se prolonga hasta el eje neutro. En cambio, la fisuración o las fallas por corte aparecen muy cercano a los apoyos, ¿no? Y tiene una característica, es diagonal. Como ustedes están observando, acá por ejemplo se tiene una viga y se ha sometido a una carga de falla por corte y comienzan a aparecer fisuras en forma diagonal cercanas al apoyo. Es una característica, una visualización
de falla por corte. O en otras palabras, cómo comprender el diseño por corte de tal manera que no falle una viga, ¿no? Y como dice la teoría, estas fisuras que aparecen en los extremos ocasionan una falla frágil, porque no trabajaría el acero para nada, sino esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas fisuras que aparecen de esta manera, en algún momento pueden conducirse a una falla frágil. Por eso que hay que reducir la fuerza que actúa, digamos, o hay que aumentar, diríamos, un 85% más. O perdón, sería un factor de resistencia de reducción para el diseño de 0,85. Bien, bien, entonces ya están viendo acá cómo una viga puede fallar por corte. Estas son las fisuras típicas de una falla por corte. Diagonal, diagonal y cerca a los apoyos, generalmente a los apoyos. ¿Por qué? Porque allí justamente se produce la mayor fuerza cortante, ¿no? En un diagrama de fuerza, de una viga de fuerza cortante, van a encontrar siempre que la fuerza cortante está cerca al apoyo. A diferencia en el medio que la cortante ahí es cero. Y por sus conocimientos desde estática que ustedes vienen haciendo, donde el momento es máximo, ¿no? El cortante es cero, ¿no? Y al revés, a veces, donde el cortante es máximo, el momento es cero, desde sus conocimientos de estática. Lógicamente, esos conceptos se han ido consolidando a lo largo del dictado de resistencia en materiales, análisis 1, análisis 2, ¿no? Entonces la tienen con mucha claridad el concepto de, digamos, cuando la cortante es cero, ¿no? Y cuánto el momento es cero. Entonces, esto, por ejemplo, esta figura que ven, nos da muy claramente el significado que cuando el momento es cero, no hay corte, ¿no? Acá en el medio el momento es máximo, no hay corte. Pero en las zonas donde el cortante aproximadamente es cero, el cortante es máximo. Y entonces se produce esta situación, ¿no? Como ustedes están viendo. Bien. Y yendo más ya al detalle configurado, ¿cómo serían en un esquema graficado esas fallas? Por ejemplo, en una primera carga aparece una fisura de esta manera, si le seguimos aplicando carga, se va fisurando de esta manera, ¿no? Y está en función de los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, para un desplazamiento de 5 pareció esto, para un desplazamiento de 10 ya tienes. Y entonces ahí ya se combina, en el centro aparece una fisura vertical que es a flexión, pero predominantemente está el corte, ¿no? Entonces está hablándose de una falla por corte. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, ¿por qué el corte ocurre en esa parte, no en el ¿Perdón? medio? El corte, el fisuramiento, ¿por qué ocurre en esa parte? No, A no ver, ocurre en el medio. ¿Es de acuerdo a ver, a ver, a del ver. gráfico? ¿Cómo te Un momento. llamas? Tadeo, A ver, Tadeo. Ya. Tu pregunta es, ¿qué me dices? A ver, si puedes repetirla. A ver, un favor. Tú decías por qué se produce esta forma de falla. Algo así te entendí. A ver, Tadeo. ¿Qué sucedió, Tadeo? Abre tu micrófono, no te escucho. sí, se me ha ido el internet, ya ha vuelto ya. Ya. No, me refería el corte, el fisuramiento.
fisuramiento, ¿por qué ocurre esa parte? No te dice que es una parte, no en el medio, ¿no? Como vemos en el gráfico, es esa parte más al, A ¿cómo los se llama? apoyos. Apoyo más lado, al lado, ¿no? Sí, ya. Es a ¿Por los soldados del qué? apoyo y tiene esta forma. A ver, si Claro. compartimos, para explicar la pregunta podemos ir un ratito a la pizarra, ¿ya? No sé qué pasa con la pizarra. A ver, vamos a ver. No quiere compartir la pizarra. A ver, un ratito voy a ver si puedo encontrar el SGA. Mm, no sé qué es lo que pasa con la pizarra. A ver, algo de configuración está mal esto. Bueno, voy a tener que hacer el ajuste necesario. Bueno, bien. Un poco que tengo dificultad para ingresar a la pizarra, no sé qué pasa. A ver, tu pregunta decía,
¿por qué se aparecen las fisuras de esta manera o en esos puntos? Porque hazte la idea, ¿cómo es el diagrama de fuerza cortante en una viga continua cargada uniformemente? Los cortantes son máximos en los apoyos y en el centro es cero. Entonces, una característica es que en función a la fuerza cortante se presenta esta fisura y de esta manera. Eso ha sido probado en laboratorio y como les había dicho, es un poco complejo decidir que parece cortante en el apoyo de esta forma de fisuras. Sin embargo, en el laboratorio, cuando se somete a una viga a esta forma de cargarlo hasta la falla, las fisuras son de esta manera, ¿no? De esta manera. Pero es debido al diagrama de fuerza cortante y la combinación del mismo, de flexión y todo lo demás que comienza a aparecer. Como ustedes ven acá, por ejemplo, en la viga, en este gráfico, aparece una fisura vertical que es el producto ya de la flexión, ¿no? Entonces, que se ocasiona por la deformación. Y también eso aumenta, digamos, la fisuración por corte. Entonces, no sé si podía haber comprendido y aclarado la pregunta que me han hecho. No puedo compartir porque yo quería explicarles en pizarra, pero a ver, vamos a ver si ahora se puede. No, se ha congelado esto, no sé qué pasa. ¿Alguna cosa? Bien. De todos modos, en su momento oportuno, de repente queda pendiente, si es que no está claro la respuesta de la pregunta que me han hecho, pero en pizarra se puede esquematizar. Ha sido comprendido mañana en la clase cuando voy a hacer la configuración de la pantalla, voy a explicar más. Entonces, seguimos. Ahora, ¿cómo se comporta una viga debido a fuerza cortante? Primero, dos casos. Uno cuando la sección se fisura y otro cuando no se fisura. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el comportamiento? Entonces, primero analicemos cuando la sección no está fisurada. Entonces, antes que ocurra la fisuración de una viga, los esfuerzos, ¿no?, debido a las fuerzas cortantes son resistidos íntegramente por el concreto. Ojo, cuando la sección no se fisura, ¿qué nos indica? Que el corte lo toma directamente la resistencia del concreto. De ahí que sea importante la resistencia a la tracción del concreto, ¿no? ¿Ya? Bien. Según el diagrama de cuerpo libre que vamos a mostrar y el uso de la teoría clásica que expresa Park y Pauli, los esfuerzos de flexión y el flujo de corte, ¿no?, y los esfuerzos cortantes son como se muestra en este esquema. Es decir, supongamos una viga simplemente apoyada. Bueno, acá puedo aclarar un poquito la pregunta. Me ayudó este esquema. A ver, si vuelvo a la pregunta que me hizo su compañero, él decía, ¿por qué las fisuras están en estos tramos y todo? Noten acá, cómo es el diagrama de momento, de fuerza cortante, ¿no? Entonces, la fuerza cortante en los apoyos es bastante considerable. Y entonces, la combinación que va ocurriendo entre esta cortante más el momento flector hace que la fisura sea diagonal y de la forma que aparece en el gráfico. ¿Correcto? Con eso creo que he podido explicar la razón de la fisura diagonal. Muy bien. Entonces, decíamos que una forma de entender cómo son los esfuerzos en la sección es considerando una viga simplemente apoyada, que a partir de la cual se conoce el diagrama de fuerza cortante, pero para efectos de entender consideremos un diferencial
¿no? En el diagrama de fuerza cortante. Y si tomamos en cuenta que la sección es rectangular, entonces en ese diferencial se produce este diagrama de cuerpo libre de esfuerzos. En la parte, digamos, traccionada, si podemos llamarlo así, en la primera parte tendríamos una tensión T, luego en la segunda un T más un diferencial de T, o sea, una fuerza digamos un diferencial de fuerza de tracción. Este es el elemento de viga. Y tenemos cortantes, ¿no? A lo largo del área. Una cortante B hacia arriba y una cortante B menos de la intensidad de carga por diferencial de carga. Todas estas consideraciones diferenciales que se ven acá es similar del entendimiento que cuando hace un análisis matemático usando el criterio de la suma de Riemann, ¿no? Entonces, pero el diagrama de cuerpo libre en un elemento, ¿no? De análisis por fuerza cortante es más o menos así. Entonces, estas fuerzas combinadas nos lleva, digamos, a entender, por ejemplo, cuáles son los esfuerzos en flexión y cuál es el flujo de corte. Superponiendo estas dos fuerzas, nos resulta este diagrama de esfuerzos cortantes. Como repito, de acuerdo a la pregunta de su compañero, ¿no? Miren, en esta sección hay todo un diagrama de esfuerzos, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre, pero como es la combinación del cortante más la flexión, entonces aquí se puede interpretar, por ejemplo, la flexión como es el flujo de corte y los esfuerzos cortantes finales. Por esta combinación, ¿no? Va aumentando, por superposición obtenemos esto. Entonces, este es un esquema extraído de la fuente de Park y Pauli, ¿no? Que nos explica cómo es los diagramas o cómo son los esfuerzos debido a flexión y cortante que se combinan para tener un resultado de esfuerzo cortante. Bien, si nosotros hacemos equilibrio en este esquema, tendríamos lo siguiente, que el cortante B sería igual a la intensidad de corte multiplicado por el área, multiplicado por su centro de gravedad sobre BI. Ustedes en resistencia de materiales han estudiado esta fórmula para calcular el corte, ¿no? En una sección cualquiera. Y si tomamos con respecto al eje centroidal, tendríamos que Z es igual a I sobre, digamos, I multiplicado por el centro de gravedad. Y si consideramos que el flujo de cortante es Q por B, el valor máximo que podemos entender sería B sobre Z, ¿no? Que directamente de este esquema, ¿no? Ahí vemos el flujo de corte, que sería Q, B por B, donde B es la intensidad de corte, ¿no? ¿Qué es esto de acá? B multiplicada por el área. Multiplicado por el área y tenemos el flujo de corte, ¿no? Y el cortante máximo en cualquiera de estos se puede estimar como P sobre Z, que ya está Z definido acá. Como pueden ver, estas fórmulas que se derivan a partir del esquema, ¿ya? Concluimos diciendo lo siguiente, según la referencia de Park y Pauli: los esfuerzos originados por la fricción se combinan con los esfuerzos originados por la fuerza cortante, dando origen a los esfuerzos principales de tracción y de compresión, ¿no? Entonces, si consideramos, digamos, el equilibrio en un elemento infinitesimal, ¿no? En la viga,
podemos tener esfuerzos principales F1 y F2, ¿no? Y con una inclinación de un ángulo phi respecto, digamos, de los esfuerzos principales resultantes de aplicación simultánea de F y B, como se muestra en esta figura. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esa literatura? Esa literatura dice que si estudiamos la viga, ¿no? Vamos a encontrar la trayectoria de esfuerzos, ¿no? La trayectoria de esfuerzos, tal como indica acá, que son estos, en una viga que está cargada uniformemente, ¿no? Con carga vertical. Entonces, las trayectorias de los esfuerzos por corte, ¿no? Son estos, ¿no? ¿Ya? Y si estudiamos un elemento diferencial en cualquier punto, vamos a tener, a partir de un elemento infinitesimal, tener los cortantes que se indican acá, y con lo cual llegamos a entender que los esfuerzos principales, girado un ángulo phi, como se indica acá, resulta esto. Este concepto ha sido ampliamente estudiado por ustedes en el curso de resistencia de materiales, ¿no? Donde que se aplica la teoría para determinar, digamos, los esfuerzos principales de un elemento. Pero ahora ya con esos estudios que ustedes han tenido de resistencia y materiales, vamos a la aplicación de cómo entender los esfuerzos principales que suceden en un elemento de viga de concreto, ¿no? Entonces, un poco recordando, ¿no? La teoría para el cálculo de esfuerzos principales en vigas o de cualquier elemento se cumple para este caso, ¿no? Bien. Entonces, a partir de ese esquema y tomando en cuenta todo el análisis de resistencia de materiales, podemos encontrar que el esfuerzo principal de tracción es igual a F sobre 2 más F al cuadrado, siendo F, digamos, el valor, ¿no? que resulta en el instante cualquiera de la trayectoria de esfuerzo, ¿no? F es un esfuerzo en cualquier punto, ¿no? Y igualmente para el esfuerzo en compresión, que sería el F2, es igual a F sobre 2 menos, ¿no? Menos la raíz cuadrada de este componente, donde acá tenemos F, tenemos B, esto también se puede ver acá, perdón, acá. Ustedes noten ahí la trayectoria de esfuerzo y acá vemos cuál es B, ¿no? ¿Cuál es B, ¿no? Y entonces tenemos ahí la fórmula que es la misma que ustedes han estudiado en resistencia de materiales. Ahora, ¿qué ángulo forma los esfuerzos principales de tracción y compresión? Igual con la ecuación de resistencia de materiales que se tiene conocimiento. Bien. Ahora, eso es cuando la viga no está fisurada. Es decir, el elemento es continuo y tiene todo eso, ¿no? Sin embargo, veamos ahora qué pasa cuando la sección está fisurada. En ese campo ya el concepto es diferente. Dice, el concepto tradicional se usa para el cálculo de esfuerzos en una viga donde el concreto por debajo del eje neutro se encuentra agrietado, ¿no? Por tracción. Y el flujo cortante por debajo del eje neutro también es constante, como se puede notar, por ejemplo, ¿no? Cuando la viga no está fisurada, tenemos la sección de viga, los esfuerzos por flexión y el flujo de cortante. Por superposición y combinación de estos esfuerzos, tenemos los esfuerzos cortantes en la viga, ¿no? Que sería B por Q por B. Pero todo esto, como les digo, proviene de la teoría de resistencia de materiales. Muy bien, y yendo a un esquema un poco más al detalle, ¿no? En el caso de la viga fisurada, tendríamos, ¿no? En la sección de la viga, un cortante, en un elemento diferencial, un cortante en esta parte izquierda, B, en la parte derecha para el equilibrio, B más diferencial de B.
Y también en la parte izquierda es un momento y acá es un momento más un diferencial de momento, considerando una carga aplicada en esa sección que resiste. Producto de esto, llegamos en el mismo elemento diferencial a tener, ¿no?, una resultante de incompresión que C más una resultante de compresión C más D sub C, o sea, un diferencial de carga, igual en la zona traccionada. Y en el diagrama de cuerpo libre, cómo se ven las cargas de corte, ¿no?, las distancias y todo. Y a partir de ese esquema, podemos encontrar por equilibrio, ¿no?, que T es igual al momento sobre JD, y bueno, al lado izquierdo, y al lado derecho sería T más D por D, que también el lado derecho, tomado el momento, es igual al momento más un diferencial de momento sobre JD. Entonces, si hacemos eso, el diferencial de T es igual al diferencial de momento sobre JD, porque el que varía es el momento, ¿no? Y bien, el equilibrio de momentos exige que el diferencial de momentos sea igual a B por D. Entonces aquí tenemos que el diferencial de la fuerza en tracción es igual a B por diferencial de X sobre JD, ¿no? Y considerando un poco de álgebra, podemos llegar que el esfuerzo cortante promedio por debajo del eje neutro es igual a esta fórmula, ¿no?, que tenemos, que proviene del propio análisis de resistencia y materiales, que se aplica para estos casos. Bien, igualmente, si queremos el flujo de corte, dividimos el valor entre diferencial de X y tenemos el flujo de corte, ¿no? El ACI por conveniencia adoptó un índice de intensidad de corte de acuerdo a esta ecuación, B sobre D, ¿no?, para hacerlo más conservador incluso. O sea, ¿cuál sería que en realidad para diseño, esta es la fórmula más que se usa, más típica, pero todo esto está basado en todo lo que se ha explicado, ¿no? Entonces el corte finalmente quedaría, el esfuerzo cortante quedaría igual al cortante que actúa en la sección sobre su área, ¿no? Es decir, acá, ¿qué cortante está actuando? Perdón, acá. ¿Qué cortante está actuando acá? Acá habrá un corte, pero su esfuerzo aquí es igual, ¿no? Sería igual a Ingeniero, toda la fuerza cortante que actúa en esta sección, dividido entre su área. En su área, que en este caso sería diferencial de X por todo, pero para fines generales estaríamos hablando B por D. Eso es lo que adopta el ACI, ¿no? Un rápido. ingeniero, Sí. disculpe, antes que se cierre el sistema, ¿me puede considerar en la asistencia? A ver, vamos a ver si es que tenemos ahí el tema. No está funcionando el SGA, o sea, yo voy a considerarlos por lo menos ahorita. A ver, espero que esté bien, que se abra. No, no abre. Ya, voy a tomar lista para considerar esto. A ver, un ratito, tienes razón. Ya, a ver, voy a tomar lista, ¿ya? Aponte, Presente, ingeniero. Arinaga, Presente, perdón, ingeniero Arainga, Arenca. Presente, ya. ingeniero. Caballero, Presente, ingeniero. Campos no está. Capcha, Presente, ingeniero. Cárdenas, tampoco. Chávez, no hay. Chinchay, tampoco. Cotrina, Presente, ingeniero. De Paz, Presente, ingeniero. Espejo, Presente, ingeniero. Figueroa, Presente, ingeniero. Flores Cauchi,
Flores Cochachi. Presente, ingeniero. Guillén. No está. Guamaliano. No está. Guamán. Presente, ingeniero. Guayaney. Presente, ingeniero. Guayaney, usted no estuvo ayer en la clase. ¿Qué pasó? No, ingeniero, sí estuve, sino que no servía el audio. Ah, sí, pero ¿cómo pues te vas a descuidar? ¿Y Delfonso? Presente, ingeniero. Jaramillo. Jaramillo, no hay. León. Presente, ingeniero. Lino. Presente, ingeniero. Malqui. Presente, Matías. ingeniero. Mike, presente. Sí, correcto. Matías. Presente, ingeniero. Maiguay. Presente, ingeniero. Menacho. Presente, ingeniero. Méndez. Presente, ingeniero. Quito. Presente, ingeniero. Ramos. Ramos. No hay. Reyes. Presente, ingeniero. Roca. Roca. Sánchez. Suárez. Presente, ingeniero. Suárez. Tadeo está presente. Toledo. 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 Presente. Ya. Villanueva. Presente, ingeniero. Ya, bueno, gracias. He tomado la lista a través del cuadro Excel. No está operativo el SBA. Entonces, con esto yo en el momento que regularizo voy a considerar los que están presentes, ¿no? A ver, vuelvo a repetir. Campos. Ingeniero, Ingeniero. Presente también. Campos. Ya. Cárdenas. Chávez. Chinchay. Flores. Flores Cauchi no está. Guillén. Guamaliano. Jaramillo. Presente, ingeniero Jaramillo. Ahí a ver, casi te he puesto falta. Ya. Entonces, Ramos. Roca. No hay. Y finalmente Sánchez Bobadillo. Ya. El resto está presente. Esto lo voy a regularizar cuando entre en funcionamiento el SBA. En este momento el SBA no funciona. Pero yo he tomado la lista correspondiente. Bien. Gracias por su atención. Nos continuaremos la clase el día de mañana. Hasta luego. Ingeniero, una consulta. ¿Podría enviarnos el archivo de lo de ayer en el SBA? Lo de ayer y lo de hoy día